Senadores estadounidenses plantean resolución que impida al presidente Donald Trump utilizar las Fuerzas Armadas contra Venezuela sin la aprobación del Congreso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país no busca una guerra con Europa, pero advirtió que si esta se desata, Moscú está preparada para responder. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas manifiestan su alarma ante el aumento de la presión ejercida por Estados Unidos sobre Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la que calificó como un diálogo respetuoso. Ratifican a Venezuela como sede de la Serie del Caribe 2026. Esgrima se baña de oro en los bolivarianos y a menos de 3 meses de vencer a Saúl Canelo Álvarez, Terence Crawford pierde uno de sus títulos. Y al cierre de esta edición, un avance médico sin precedentes promete cambiar la forma en que se diagnostica la hepatitis C. Descubra cómo Rusia logró reducir el tiempo de detección a apenas media hora. Mientras en Estados Unidos un grupo de senadores desaprueba el uso de la fuerza contra Venezuela sin la aprobación del Congreso, acá el presidente Nicolás Maduro reconoce un diálogo con Trump. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Bastante información de interés para compartir con ustedes en esta jornada. Comenzamos. Varios senadores estadounidenses presentaron el 3 de diciembre una resolución con el fin de impedir que Donald Trump utilice a las Fuerzas Armadas contra Venezuela sin la aprobación del Congreso. Así lo informa The Hill, medio estadounidense centrado en política, que destaca que la resolución propuesta ordena al presidente que deje de utilizar al ejército a menos que esté autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar. En la presentación se citaron las recientes declaraciones de Trump sobre comenzar a realizar ataques en tierra muy pronto en medio de los bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Mar Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 80 víctimas mortales. La medida fue presentada por los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff, el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, junto al republicano Rand Paul, y será sometida a votación en los próximos 10 días. Vale destacar que en los últimos meses 2 medidas similares relacionadas con los repetidos ataques estadounidenses en el Mar Caribe no consiguieron los votos necesarios para ser aprobadas. En un contundente discurso pronunciado desde Bruselas, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, rechazó las amenazas de intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela y pidió a la Unión Europea no ser cómplice. Los grandes responsables del narcotráfico no van en lanchas en el Caribe, sino que se pasean por las mismas fiestas a las que asiste Donald Trump. Es inadmisible que Estados Unidos esté amenazando con una invasión militar a Venezuela. Nada justifica una agresión ilegal de este calibre, nada. Y es que resulta que el mismo Donald Trump, que mata a jóvenes y bombardea barcos en el Caribe, que amenaza a Colombia, a Venezuela, a México con la excusa del narcotráfico, acaba de anunciar que va a indultar al expresidente de Honduras, que fue condenado a 45 años de cárcel precisamente por narcotráfico, porque no le importa el narcotráfico, le importa el petróleo. El verdadero motivo, y hay que decirlo, por el que Donald Trump despliega al ejército estadounidense en el Caribe amenazando a Colombia, a Venezuela, a México, es que quiere el petróleo de Venezuela, quiere la riqueza de Colombia, la riqueza de México, y someter al Caribe, también a Cuba, como su patio trasero. La Unión Europea tiene la obligación legal de rechazar estas violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Trump es el mayor peligro para la humanidad. Europa no puede seguir siendo por más tiempo amiga, cómplice, socia de este delincuente, porque nuestro apoyo a Estados Unidos nos convierte en cómplices de sus crímenes contra la legalidad y el derecho internacional. La última ofensiva de control migratorio del presidente Donald Trump ha detenido o endurecido significativamente los límites a todas las formas legales e ilegales de entrada de extranjeros a los Estados Unidos. Después del ataque a los 2 miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados en Washington el 27 de noviembre por un inmigrante afgano, el gobierno ha anunciado una serie de cambios de política. Esta incluye una pausa en las decisiones de asilo,
una revisión de los casos bajo la administración Biden y un reexamen de ciertos titulares de tarjetas de residencia que tienen amplias ramificaciones para los inmigrantes que residen en los Estados Unidos. Además, amplía vetos de viaje y TPS, limita la cantidad de refugiados, somete a las Green Cards o tarjetas verdes de residencia a un mayor escrutinio y restringe visas laborales y estudiantiles. Las nuevas medidas provocan miedo y confusión generalizado entre los inmigrantes que no están seguros de qué sucederá con sus casos pendientes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país no busca una guerra con Europa, pero advirtió que si esta se desata, Moscú está preparada para responder. No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, lo he dicho un centenar de veces. Pero si Europa quiere y empieza, estamos listos. No puede haber dudas sobre eso. La única pregunta es ¿qué exactamente? Si Europa de repente inicia una guerra contra nosotros, creo que todo terminará rápidamente. Esto no es Ucrania. Con Ucrania estamos actuando de manera quirúrgica, con cuidado y precisión. Tras ser señalada Colombia como posible blanco de ataques militares terrestres por parte de Donald Trump, su presidente Gustavo Petro respondió con contundencia. Las palabras del mandatario colombiano el 2 de diciembre se centraron en la defensa de la soberanía nacional y en el rechazo a cualquier acción armada extranjera sin consentimiento del país, una medida que violaría el derecho internacional y podría desencadenar una crisis diplomática de alto impacto. Trump afirmó que cualquier país que produzca o envíe cocaína hacia Estados Unidos estaría expuesto a ataques, señalando directamente a Colombia como posible objetivo. Esto sin mencionar la cooperación diplomática o autorización del gobierno colombiano. El presidente aseguró que en ese país existen fábricas enteras de cocaína cuyos responsables serían, según su postura, objetivos legítimos de la ofensiva militar estadounidense. Francia anunció que implementará el servicio militar voluntario a partir de 2026. Su duración será de 10 meses y está dirigido principalmente a jóvenes de 18 y 19 años. El objetivo es ambicioso, llegar a 50.000 reclutas en 2035. Según el presidente, estos voluntarios servirán solo en territorio francés y no en operaciones militares en el extranjero. No podemos volver al tiempo de reclutamiento, pero necesitamos movilización nacional para defender, no contra este o aquel enemigo, sino por estar preparado y ser respetado. Este servicio persigue 3 objetivos precisos: fortalecer el pacto forjado entre nuestra nación y nuestro ejército, fortalecer la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar la formación de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, lo digo claramente, se utilizarán en el territorio nacional y únicamente dentro del territorio nacional. Occidente fracasa en sus intentos de controlar la economía global con sanciones, declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de inversiones organizado por el banco ruso VTB. Putin aseguró el 2 de diciembre que la turbulencia en el mundo es causada por las medidas anticompetitivas de algunos países occidentales. En la época postsoviética, añadió, nuestros socios occidentales nos enseñaron que todas las dificultades no debían superarse con medios administrativos y de mando, sino a través de mecanismos de mercado, algo que hoy deliberadamente olvidan. Al mismo tiempo fue claro, la imposición de restricciones de carácter no comercial es precisamente un intento de preservar esos métodos de mando para gestionar la economía mundial. No funcionaron antes y no funcionarán ahora, afirmó el mandatario ruso. En medio de fuertes críticas de la oposición, Javier Milei oficializó las ofertas económicas para la venta de 4 represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia Argentina. Se trata de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados, situados en las provincias de Neuquén y Río Negro. Desoyendo que se trata de bienes estratégicos,
Para el régimen, la operación refleja un interés claro del sector privado en invertir en Argentina y representa un paso importante para asegurar dólares en medio de la escasez de divisas. La adjudicación de las ofertas económicas el 2 de diciembre suman alrededor de 685 millones de dólares. El paquete, denominado por algunos analistas como la primera privatización relevante de la actual administración, se ve como una apuesta para reforzar reservas y dinamizar el sector energético. El 30 de noviembre, más de 6 millones de hondureños estaban llamados a las urnas para elegir a la persona que sucederá a la presidenta Xiomara Castro y que gobernará el país entre 2026 y 2030. Hasta ahora, el resultado oficial de las presidenciales en Honduras sigue sin definirse. Con más del 80% de las actas procesadas, el empresario conservador Nasri Asfura, de 67 años, y a quien Donald Trump pidió apoyar públicamente, lidera la contienda. Asfura, del Partido Nacional, fue alcalde de Tegucigalpa y ya compitió por la presidencia en 2021, cuando perdió ante Xiomara Castro. Le sigue el también candidato derechista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ingeniero y presentador de televisión. Esta es la cuarta vez que busca la presidencia. En tercer lugar, figura la aspirante oficialista Rixi Moncada, quien denuncia un fraude e incluso injerencia de Donald Trump en el proceso. Afirma que el sistema de transmisión de resultados electorales fue alterado y que no reconocerá el triunfo de ningún candidato de derecha hasta revisar al menos 2.800 actas que, según sostiene, fueron infladas. Ese mismo día se eligieron 128 diputados del Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y sus respectivos vicealcaldes y 2.168 regidores. Científicos de Cedars-Sinai en los Estados Unidos han desarrollado un fármaco experimental que repara el ADN y sirve como prototipo para una nueva clase de medicamentos. Denominado TY1, sirve para corregir, entre otras enfermedades, el daño tisular causado por un ataque cardíaco, enfermedades inflamatorias u otras afecciones. En lugar de introducir células en el organismo, el fármaco potencia la capacidad del sistema inmune para limpiar el daño genético, permitiendo que el tejido se regenere de forma más eficaz y con menos cicatriz. En modelos de animales de infarto, TY1 redujo el daño cardíaco al favorecer una reparación más ordenada del tejido. Al mejorar la limpieza del ADN roto, el corazón cicatriza mejor y mantiene una función mucho más saludable. Pero el alcance potencial va más allá del corazón. Muchos trastornos autoinmunes, como el lupus, están relacionados precisamente con una mala gestión del ADN dañado por parte del sistema inmune. El gobierno de Bolivia anunció el inicio de procesos penales contra el expresidente Luis Arce, quien gobernó entre 2020 y noviembre de 2025, antes de ser sustituido por el actual mandatario Rodrigo Paz. Quiero anunciar al pueblo de Bolivia que he instruido al Departamento Jurídico de la Vicepresidencia iniciar los procesos penales al expresidente Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora va a responder por todo el daño que le ha hecho al país. Y también vamos a promover un juicio de responsabilidades, porque Luis Arce no se va a salvar, así como no se van a salvar todos los corruptos que le han hecho daño a este país, que han encarcelado gente inocente, que se han robado la plata de los bolivianos y que nos han dejado económicamente mal. Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron un dispositivo ultrasónico que permite la extracción de agua potable del aire en minutos. El mecanismo ofrece una solución rápida y eficiente para zonas donde el acceso al agua sigue siendo un desafío. Según MIT News, este nuevo sistema transforma radicalmente la velocidad de obtención de agua, superando ampliamente a los métodos tradicionales que pueden tardar horas o días. El dispositivo fue presentado el 18 de noviembre del 2025 y emplea ondas ultrasónicas para liberar el agua contenida en materiales absorbentes o sorbentes. Este mecanismo es capaz de acelerar el proceso hasta 45 veces en comparación con los métodos solares convencionales. Gracias a su velocidad permite realizar varios ciclos de extracción en una jornada
aumentando así la cantidad de agua recolectada diariamente. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció el 2 de diciembre que existió la orden de rematar a los sobrevivientes de una de las lanchas atacadas por las fuerzas de los Estados Unidos. Tras ser consultada sobre si existió un segundo ataque a las personas en el agua, Leavitt no dudó en admitirlo, acotando que el almirante Mitch Bradley lo ordenó, añadiendo que estaba dentro de su autoridad hacerlo. La supuesta lucha antidrogas del presidente estadounidense Donald Trump ha quedado en evidencia luego que indultara al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. En junio de 2024, Hernández fue hallado culpable de traficar más de 400 toneladas de drogas hacia territorio norteamericano durante sus 8 años de gobierno. Tras el indulto, Hernández quedó en libertad el 1 de diciembre. A pesar de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades, el delito de extorsión en el transporte público sigue creciendo en distintas zonas de Perú, según datos de las autoridades locales. De acuerdo con una revisión que hizo el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de Reporte Estadístico en la materia, en los primeros 11 meses del año, 134 personas fueron víctimas de este crimen, de las cuales 73 perdieron la vida. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó formalmente al presidente Isaac Herzog que le conceda un indulto en el juicio que enfrenta por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. La petición presentada el 30 de noviembre sostiene que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país, obstaculizando su capacidad de gobernar y que un indulto sería bueno para Israel. Se requiere unidad nacional. La continuación del juicio nos está desgarrando desde dentro, avivando fuertes divisiones y profundizando las fracturas. El Ministerio de Transporte de Malasia anunció el 3 de diciembre que una empresa privada reanudará la búsqueda en aguas profundas del vuelo 370 de Malaysia Airlines, más de una década después de que el avión desapareciera sin dejar rastro. La búsqueda será llevada a cabo por la empresa de robótica marina Ocean Infinity, con sede en Texas, que firmó en marzo un nuevo contrato bajo el esquema "Sin hallazgo no hay pago de los honorarios" con el gobierno de Malasia. Todos los documentos, proclamaciones, órdenes ejecutivas, memorandos o contratos firmados con Autopen durante la administración de Joe Biden fueron declarados nulos, sin valor y sin efecto por el presidente Donald Trump. El 2 de diciembre, el líder republicano advirtió que cualquier persona que haya recibido indultos, conmutaciones o cualquier otro documento legal firmado de esa manera debe tener en cuenta que carecen de validez, alegando que Biden no participó directamente en el proceso de firma. Un caza F-16C de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el 3 de diciembre y el piloto logró eyectarse del avión en forma segura. Según los detalles, la aeronave perdió el control durante una misión de entrenamiento sobre un espacio aéreo controlado. El Departamento de Bomberos informó que el avión cayó cerca de China Lake, una comunidad situada a 270 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles. El canciller de España, José Manuel Álvarez, reafirmó la postura de su gobierno en contra de una intervención militar extranjera contra Venezuela. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y, ante todo, dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. Este 2 de diciembre, Federica Mogherini, ex jefa diplomática de la Unión Europea, fue detenida en Bruselas, acusada de fraude en un programa de formación para jóvenes diplomáticos financiado por los 27. La Fiscalía Europea investiga irregularidades en la licitación y realizó allanamientos en el Colegio de Europa y en las oficinas del Servicio Exterior de la Unión. La República Democrática del Congo y Ruanda firmaron el 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington que contó con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump, con el cual se pretende poner fin a un conflicto armado que tiene más de 3 décadas.
Hoy estamos teniendo éxito donde tantos otros han fracasado y esta se ha convertido en la 8ª guerra que terminamos en menos de un año. Es realmente emocionante, porque hablamos de 30 años de lucha y más de 10 millones de vidas. El candidato presidencial del Partido Peruano Libertad Popular y exministro Rafael Belaúnde Llosa sobrevivió el 2 de diciembre a un atentado. El vehículo fue baleado, pero él resultó ileso. Según medios locales, sujetos armados dispararon varias veces contra el vehículo. El político viajaba acompañado por su compañero de fórmula, Pedro Cateriano, quien confirmó que ninguno de los ocupantes fue alcanzado por los disparos. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, manifestaron su alarma ante el aumento de la presión ejercida por Estados Unidos sobre Venezuela tras las continuas amenazas del gobierno norteamericano. Subrayaron en un documento que tales acciones representan una violación directa del derecho internacional. Enfatizaron que el derecho internacional, específicamente el artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago, firmado en 1944, establece la soberanía completa y exclusiva de los estados sobre su espacio aéreo. Dejaron en claro que cualquier medida que busque regular, restringir o cerrar el espacio aéreo de otro estado constituye una violación flagrante del Convenio de Chicago. Recordaron además el principio fundamental de la Carta de la ONU, artículo 2, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las acciones dirigidas contra el espacio aéreo de otro país no solo socavan su soberanía, sino que podrían constituir una amenaza ilegal de uso de la fuerza bajo el derecho internacional. El gobierno de Venezuela rechazó la decisión de un tribunal estadounidense que avaló la venta forzosa de Citgo, la filial petrolera venezolana con sede en Estados Unidos. Las autoridades reiteraron que no reconocen ni reconocerán esta acción calificada de fraudulenta y advirtieron que las inversiones extranjeras en territorio estadounidense carecen de seguridad jurídica. El día de ayer, 1 de diciembre del año 2025, un tribunal estadounidense decidió definitivamente robar Citgo, en conchupancia con factores internos de Venezuela, factores del extremismo, del fascismo, que en su afán apátrida por entregar los recursos de Venezuela montaron una trama fraudulenta desde el año 2019. El gobierno de Venezuela y PDVSA fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso gracias al tráfico de influencias del gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país, impidiéndoseles ejercer el derecho a la defensa. La inminente venta forzosa de Citgo constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de Citgo respondan ante la justicia. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, denunció ante la comunidad internacional la existencia de 1.042 medidas coercitivas criminales impuestas contra Venezuela por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos occidentales. Lo hizo durante el marco del primer Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, fecha que se celebra cada 4 de diciembre y que fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las mismas, a criterio de Gil, son ilegales, arbitrarias y violatorias de la Carta de las Naciones Unidas. Afirmó que éstas buscan torcer la voluntad de un pueblo que ha elegido la soberanía bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, resaltando que las sanciones han impactado no solo la economía venezolana, sino también los programas de solidaridad regional promovidos por el Estado.
Venezuela denunció mediante una misiva enviada por el presidente Nicolás Maduro al secretario general de la OPEP y OPEC Plus que Estados Unidos pretende apoderarse de sus vastas reservas de petróleo. La comunicación fue leída por la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, durante su participación en la 192 reunión de la conferencia ministerial de la organización. Como ustedes seguramente habrán podido observar, desde mediados del mes de agosto del corriente año, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha venido ejecutando una campaña de hostigamiento y amenaza contra Venezuela que pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. Esta pretensión pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial. Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional, tanto para los países productores como para los consumidores. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó el 3 de diciembre que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el Plan Integral de Explotación y Aprovechamiento del lago de asfalto Guanoco en el estado Sucre. La propuesta del plan aprobado por el presidente Maduro la presentó el Ministerio de Hidrocarburos. Además, explicó que a través de la explotación de Guanoco se prevé realizar importantes acuerdos para la inversión nacional e internacional en lo que constituye el lago de asfalto más grande del mundo. La titular de la cartera de hidrocarburos detalló que el asfalto venezolano, que sirvió para pavimentar las calles de Nueva York, Washington y París, entre otros, estará al servicio del pueblo venezolano y de los proyectos comunales como Resuelve tu calle y Plan Techo Comunal. La vicepresidenta de la República y también vicepresidenta sectorial de Economía, Delcy Rodríguez, presentó el 4 de diciembre ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2026 y el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del mismo año. Estos proyectos marcan el inicio del debate legislativo que definirá el marco económico y financiero de la nación para el próximo año, siendo de vital importancia para la planificación y ejecución de políticas públicas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la que calificó como un diálogo respetuoso. Hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo. Las compras en la jornada del Black Friday 2025 en Venezuela registraron un incremento del 34% en comparación con el año anterior. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez al señalar que el indicador es una muestra de que Venezuela derrota el terrorismo psicológico que ha querido imponer Estados Unidos durante los últimos meses de asedio. Destacó que ni el terrorismo psicológico ni las amenazas groseras del hegemón podrán con Venezuela, acotando que su pueblo se mantiene firme y recuperando su economía con esfuerzo propio.
El presidente de la Asamblea Nacional se reunió con familiares de los venezolanos asesinados en el Mar Caribe por los bombardeos ilegales de Estados Unidos y anunció que una comisión especial parlamentaria investigará estos graves hechos. Hemos resguardado las identidades de estos familiares, puestos que han venido recibiendo amenazas por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos. Nosotros vamos a hacer una investigación rigurosa y profunda de los hechos y de las situaciones relacionadas con los familiares de estas personas. También vamos a determinar cuántos venezolanos, sabemos que hay muchos extranjeros entre los asesinados. Caracas es la sede desde este 5 de diciembre de la Expo Niños en el Espacio, una exhibición interactiva y educativa en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar en La Carlota. El evento utiliza tecnología de punta en realidad virtual para sumergir a los más jóvenes en una aventura de aprendizaje por el cosmos. Los visitantes podrán profundizar sus conocimientos sobre el sistema solar, la órbita de los planetas, los misterios del Big Bang y los fenómenos de la gravedad, así como los agujeros negros. El 29 de noviembre, Estados Unidos intentó bloquear el espacio aéreo venezolano diciendo que estaba cerrado, lo que provocó la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas internacionales, dejando a miles de personas varadas. Pero 3 días después, el 2 de diciembre, Washington pidió permiso a Venezuela para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes que ellos mismos habían suspendido ese 29 de noviembre. El presidente Nicolás Maduro aprobó la solicitud, desmintiendo la narrativa sobre el cierre de la navegación aérea nacional. Las operaciones aéreas están funcionando. Venezuela ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo. No hay fuerza capaz que le quite la soberanía al pueblo y al gobierno de Venezuela sobre su territorio, porque es un tema de derecho internacional. El gobierno bolivariano, en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento por el pronunciamiento de la República Popular de China en defensa del respeto a la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía de los pueblos. Así lo expresó el canciller de la República, Iván Gil, quien afirmó que este respaldo es especialmente significativo en un contexto donde las injerencias externas y las amenazas imperialistas contra Venezuela y toda la región de América Latina y el Caribe se intensifican. Ratifican a Venezuela como sede de la Serie del Caribe 2026. Esgrima se bañó de oro en los bolivarianos y a menos de 3 meses de vencer a Saúl Canelo Álvarez, Terence Crawford pierde uno de sus títulos. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional ratificó el 1 de diciembre ante la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe que cuenta con todas las condiciones logísticas, operativas y de seguridad para celebrar la 68 edición de la Serie del Caribe prevista del 30 de enero al 7 de febrero del 2026 en Caracas y La Guaira. El certamen se disputará en 3 escenarios: el Estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada, el Estadio Universitario de la UCB y el Estadio Jorge García Carneiro de La Guaira. La selección de Venezuela de esgrima femenino con 6 oros se coronó campeona el 30 de noviembre en los 20º Juegos Bolivarianos celebrados en Ayacucho y Lima en el Perú. Catherine Paredes con 2 oros fue la más destacada de la escuadra vinotinto. El cetro de campeón indiscutido del peso supermediano no le duró mucho a Terence Crawford. Bud se ganó ese lugar el pasado 13 de septiembre tras vencer a Canelo Álvarez, pero fue despojado del mismo por el Consejo Mundial de Boxeo por incumplir en el pago de una multa. La primera prueba del mundo capaz de diagnosticar la hepatitis C en apenas media hora fue desarrollada en Rusia como parte del proyecto federal llamado Escudo Sanitario del país. Los científicos rusos registraron el 6 de noviembre esta prueba rápida que permite detectar el virus en tan solo 25 a 30 minutos, en lugar de 1.5 o 2 horas que requieren los métodos tradicionales. Este avance acelera de manera significativa el proceso de diagnóstico.
La detección rápida y precisa de la hepatitis C es crucial para identificar a los pacientes a tiempo, agilizar la prescripción del tratamiento adecuado y mejorar la eficacia de la terapia. Además, facilita la implementación inmediata de medidas antiepidémicas, marcando un hito en la lucha global contra este virus. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que puede provocar graves daños hepáticos como cirrosis y cáncer. La infección se transmite por la sangre y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son particularmente vulnerables. Cada 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo. Una fecha para concienciar al mundo sobre la importancia de un hábitat sano y luchar por la gestión sostenible de los recursos. Se busca incentivar en la población mundial una preocupación por el cuidado y uso que le damos al suelo en materia de agricultura y en todas nuestras interacciones con el recurso en general. Evitar la degradación de los suelos, Melanie y amigos, nos permite velar por su salud, lo que incide directamente en una alimentación sana, rica y variada. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.